Lo voy a presentar al entrevistado e invitado del día de hoy, Pablo Paván, periodista deportivo. Pablito, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo andan? El gusto es mío de haber venido acá. Gracias por invitarme. Y bueno, la idea es charlar un rato de esto que nos gusta tanto, que es el fútbol. Das el pie a hablar de fútbol. La primera pregunta que te quiero hacer es sobre la actualidad de los equipos rosarinos. ¿Cómo los ves tanto a Newell's, que recién hablábamos que no está en un buen momento, y Central, que es todo lo contrario, en un gran momento del equipo canacha? Sí, yo creo que, bueno, un poco la vara de Newell's lo marca lo institucional, me parece que pasa por ahí, hoy por hoy, al margen de lo que es lo deportivo, que sin duda es un inicio de campeonato muy malo por haber tenido una sola victoria en 7 partidos y el resto son 6 derrotas. Bueno, evidentemente acá hay una cuestión institucional que es de fondo, que está movilizando a gran parte del club. Lo hemos visto en el día de ayer, ya con un marco un poco más importante en cuanto a lo que generó y a lo que siguió generando en torno al primer acercamiento que hubo de un encuentro entre la oposición y el oficialismo, como para generar un cronograma que me parece que hoy por hoy es lo único que puede llegar a descomprimir esta situación, ¿no? Que el socio vea que las elecciones van a estar, ya sea en el marco de lo próximo o del mediano plazo, como marca el estatuto, pero en algún momento tienen que llegar a un acuerdo como para que se descomprima esta situación, porque si no, cada partido de local o cada situación que se ve alrededor del Parque Independencia va a tener las mismas connotaciones que tuvo en el día de ayer, de tensión, de un marco en el cual no se sabe qué puede llegar a suceder, y eso es muy dañino para la vida institucional de un club como Newell's, ¿no? Y por el lado central, sí, bueno, es una cara contraria. Yo creo que el principal acierto deportivo que ha tenido esta conducción de cara al 2025 es haber mantenido la base. Convengamos que el calendario es imposible para cualquier equipo nuevo, ¿no? Se jugaron 6 fechas en muy pocos días, con una pretemporada que fue muy breve, con los equipos teniendo muy pocos días de recuperación, de vacaciones. Cualquier equipo que haya arrancado de cero le iba a costar. Como marcamos, le cuesta a Newell's, que prácticamente renovó en más del 60-70% de su plantel, y le cuesta a River y le cuesta a Boca, que quedó marcado y manifiesto en el día de ayer, y le cuesta a todos los equipos que han renovado mucho su plantel. Entonces, ¿cuál es el acierto de Central? Mantener la base de los últimos 2 años, aún habiendo tenido un 2024 que no era el esperado, porque después de salir campeón, jugar Copa Libertadores y tener otros objetivos internacionales, no estuvo a la altura o a la misma talla que se había trazado, pero el equipo es muy similar. Si uno ve la base, no hay tanta diferencia entre el campeón 2023 y el equipo que está jugando hoy. Y es una ventaja que tiene sobre el resto. El hecho de que se conozcan los jugadores es algo muy básico, pero al mismo tiempo una ventaja muy grande que tiene sobre el resto de los competidores. Algo básico que recién mencionabas, esto de conocer a los compañeros, a los jugadores, que en muchos planteles no suele suceder esto, porque van rotando, van cambiando, y los compañeros, al cambiar, el funcionamiento del equipo también puede mutar, ¿o no? Sí, obviamente. Incluso hay equipos en los que, sin cambiar tantos jugadores, pero quizás sí con un cambio de ánimo de entrenador, le pasa a Vélez, ¿no? Vélez no hizo un gol en 7 fechas y venía de salir campeón, y no cambió quizá tantos nombres de la plantilla. Si vos ves los titulares que jugaban el año pasado y los que juegan ahora, falta Valentín Gómez, quizá un poco la manija del equipo, Aquino, pero dentro de los que jugaron la final contra Estudiantes no hay tantas variables en el equipo. Sí cambió el entrenador y, bueno, evidentemente también hay un punto de relajación después de haber salido campeón, pero el hecho de mantener una tensión competitiva de un equipo que más o menos se había sostenido durante 2 años es una gran ventaja que tiene Central por sobre el resto. Pablo, Sí. yo te quería preguntar qué opinión tenés del formato que se está realizando ahora en el fútbol argentino. O sea, clasifican 8 equipos,
¿Cómo? A mí el hecho de que no jueguen todos contra todos ya me parece una desventaja. Totalmente. Para muchos equipos el hecho de tener también clásicos con tensión. Hay, por ejemplo, está bien que está en una racha muy positiva, pero Central jugó un clásico en un interzonal y el otro, el interzonal, es Boca de visitante. No es parejo jugar. Hay equipos que no tienen un clásico, quizá de menos valía al mismo tiempo, pero no tienen un clásico, y el interzonal es otro muy diferente. No hay fuerzas pares en los interzonales. Entonces, ya de ahí corre con una desventaja. Pero tampoco es muy saludable para un formato de torneo el hecho de cambiar tanto, ¿no? Todos los años en el fútbol argentino cambiás. Hoy también revisaba algunos números y hay equipos que juegan siempre de visitante contra otros, que hace años que no los reciben en su casa. Entonces, esa marca también es porque cambias el formato constantemente y nunca tenés una estabilidad como para saber, bueno, más o menos jugamos siempre igual. Creo que en eso está muy a las claras la comparación que se hace siempre con el fútbol brasileño: 20 equipos, los mejores clasifican a Libertadores, los que vienen después a Sudamericana, y los últimos 4 bajan, y en el medio quedan 2 o 3 equipos que hasta la última fecha siempre están peleando o por mantenerse o por meterse a Sudamericana, pero todos tienen una, como decíamos antes, tensión competitiva durante toda la temporada que en Argentina no pasa. Sí, y el mayor caso que se da de estos interzonales, que pierde la credibilidad un poco en competición, después de tantos años que no hubo 2 equipos mendocinos en la primera división, Sí. no emparejan a Godoy Cruz con Rarísimo. Independiente Rivadavia, es algo que no se entiende. Sí, eso es muy raro, sobre todo teniendo la posibilidad de hacerlo, pero creo que es por una cuestión de que el calendario estaba diseñado, y cuando subió Independiente Rivadavia cambiaron uno por el otro. Creo que es Colón el que terminó bajando y lo reemplazó Independiente Rivadavia, y en el interzonal quedó cruzado con Unión. Bueno, es medio raro. Pero sí, si buscas una lógica no la vas a encontrar. Por cercanía de cancha, todo No la vas a cerrado. encontrar. No. Comentaban lo del formato del torneo brasileirao, los equipos brasileños. ¿Cómo lo ves mañana, a un día nada más de Racing de Gustavo Costas, para la revancha con Botafogo? Bueno, ahí tiene Racing también, se une un poco lo que hablábamos antes de los equipos que se conocen y los que no. Racing más o menos, al margen de que perdió jugadores muy valiosos, el caso de Juanfer, o en menor medida Roger, que ya venía jugando los segundos tiempos o los cierres de partido, pero también mantuvo al cuerpo técnico, a la base, y con Botafogo sucedió lo contrario. Esto de formar parte de un pool de equipos, un grupo de equipos que maneja una misma sociedad, lo terminó beneficiando para potenciarse y ganar la Copa Libertadores, pero lo terminó perjudicando para la temporada siguiente, porque terminó siendo una suerte de filial del Lyon de Francia. Y no sé, Thiago Almada, por ejemplo, se fue a jugar a Lyon porque necesitaba los puntos el equipo francés, y como forma parte del mismo pool de equipos, tuvo que dejar el Botafogo. Si había un momento para enfrentar al campeón de la Copa Libertadores, era cuando se estaba desarmando, y me parece que eso a Racing le vino 10 puntos. Le vino de 10. Sí, le vino bárbaro. Pablito, una cosa más que te quería consultar, y más yendo a algo personal tuyo. Escribiste un libro sobre Jorge Sampaoli. Sí. Te quería consultar cómo surge la idea de escribir dicho libro. Bueno, eso surgió porque siempre fui muy cercano, vivía a metro de distancia de la casa de Jorge, en Casilda. De hecho, siempre tuve una relación muy cercana, y bueno, un amigo había escrito ya biografías. Seba Garavelli había escrito la de Tata Martino, y me propuso escribir si yo tenía alguna idea que le parecía que podía ser buena. Empezamos hablando de otras cosas, y en un momento le dije, bueno, tengo a mano esta historia. Estaba por jugarse, estaba proyectada ya la Copa América de 2015, y le pareció buena idea a él. Yo empecé a escribir, a juntarme con Jorge sin tener ninguna editorial, ningún proyecto por detrás, simplemente para tener el material y el día que salga algo ya tenerlo listo.
Y fue así que salió. A los pocos meses Seba me contactó con los chicos de Libro Fútbol y a partir de ahí empecé a escribir. A Planeta después le terminó gustando la idea, le vendieron la idea a Planeta y bueno, fue así como se terminó dando. Todo bastante armónico porque el libro fue presentado 2 semanas antes de que empiece la Copa América, que después terminó ganando Chile con Jorge como entrenador, así que para el momento fue una buena idea. Y quería consultar con respecto a Jorge, con todo lo sucedido, todo lo que ya se sabe del Mundial de Rusia, todo lo que sucedió con Jorge, después de eso, ¿cómo siguió tu relación con él? Si es que cambió, porque no, natural, hablé hace un rato, intercambiamos unos mensajes hace un rato justo. Nada, natural, siempre de la misma manera, eso lo rescato mucho porque aún en los peores momentos de ese mundial siempre mantuvimos el diálogo, o sea, podría haberse encerrado o tenido, no sé, algún momento de cierta distancia por lo que la prensa marcaba de él y demás, pero la verdad que siempre mantuvimos la relación y el contacto, porque es un contacto que se dio de manera natural. Piensen en cualquier vecino del barrio que hayan tenido ustedes y quizá pasan los años, pasa el tiempo y siguen teniendo la misma relación. Yo lo tomo así, digamos, como que fue una persona muy cercana desde mi niñez y sigue siendo hoy en día, a pesar de la distancia en kilómetros que nos separan. Hablando de lo de San Paoli, en relación ahora a lo que es la selección argentina, ¿cómo ves este presente, se podría decir perfecto, entre comillas, de la selección? Sí, bueno, hay me parece que como nunca fue fundamental la pelota, digamos, que los jugadores conecten a través de la pelota para después mantener justamente no solo un nivel de éxito, sino también se nota una convivencia por fuera, es como que todo fluye. Que en ese aspecto, salvo raras excepciones como pasó lo de Papu Gómez, después hay una situación donde hay una armonía, digamos, natural, y me parece que lo mejor que hizo Scaloni fue hasta incluso revisar su postura. Él decía que había salido de un congreso de FIFA viendo las diferentes transiciones, que era un equipo que podía apuntar a eso, y después entrenando con los jugadores se dio cuenta que lo mejor que podía pasar era ordenarse a través de la pelota. Me parece que lejos de cualquier otro estilo, ya sea el de transiciones o el de fútbol más posicional que marcaba Guardiola, en Argentina jugó un fútbol funcional, por decirlo de alguna manera, de reunirse alrededor de la pelota. Puso un montón de número 10 en la mitad de la cancha. Si revisamos, todos los chicos que juegan en la mitad de la cancha de Argentina son naturales números 10. Enzo Fernández, De Paul, Alexis McAllister, Paredes, Lo Celso, todos los que juegan de volantes en Argentina, de mediocampistas, son 10, naturalmente 10. Hasta si querés encasillar en algún lugar a Messi, que es inclasificable, lo podés hasta poner en ese lugar también. Entonces, tener tantos jugadores que traten bien a la pelota, a Argentina le dio un funcionamiento casi único, ¿no? El hecho de haber detectado eso me parece que es la principal virtud y lo que tiene Argentina como una potencia mundial indiscutible. Vos sabés que te escucho y me parece que vos estás más del lado menotista que del bilardista, no sé si me equivoco. No, la verdad que en eso a mí me divierte que todavía se siga hablando de eso, porque me parece que las posturas hoy ya prácticamente no existen, los dogmas, digamos. Sí que hay nuevos y que por ahí es una discusión casi más para el periodismo, de lo que se habla por fuera, de lo que realmente sucede en la cancha. A veces hay entrenadores que se los vincula con eso, con un estilo cerrado, ¿no? Simeone, por ejemplo, se lo encasilla en que los equipos tienen que tener cierto orden defensivo y demás. Ayer empató 4-4, o sea, vos decís un equipo... Lo voy a presentar al entrevistado e invitado del día de hoy, Pablo Paván, periodista deportivo. Pablito, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo andan? El gusto es mío de haber venido acá, gracias por invitarme, y bueno, la idea es charlar
un rato de esto que nos gusta tanto, que es el fútbol. Das el pie a hablar de fútbol. La primera pregunta que te quiero hacer es sobre la actualidad de los equipos rosarinos. ¿Cómo los ves tanto a Newell's, que recién hablábamos que no está en un buen momento, y Central, que es todo lo contrario, en un gran momento del equipo canalla? Sí, yo creo que, bueno, un poco la vara de Newell's lo marca lo institucional, me parece que pasa por ahí, hoy por hoy, al margen de lo que es lo deportivo, que sin duda es un inicio de campeonato muy malo por haber tenido una sola victoria en 7 partidos y el resto son 6 derrotas. Bueno, evidentemente acá hay una cuestión institucional que es de fondo, que está movilizando a gran parte del club, lo hemos visto en el día de ayer, ya con un marco un poco más importante en cuanto a lo que generó y a lo que siguió generando en torno al primer acercamiento que hubo de un encuentro entre la oposición y el oficialismo, como para generar un cronograma que me parece que hoy por hoy es lo único que puede llegar a descomprimir esta situación, ¿no? Que el socio vea que las elecciones van a estar, ya sea en el marco de lo próximo o del mediano plazo, como marca el estatuto, pero en algún momento tienen que llegar a un acuerdo como para que se descomprima esta situación, porque si no, cada partido de local o cada situación que se ve alrededor del Parque Independencia va a tener las mismas connotaciones que tuvo en el día de ayer, de tensión, de un marco en el cual no se sabe qué puede llegar a suceder, y eso es muy dañino para la vida institucional de un club como Newell's, ¿no? Y por el lado de Central, sí, bueno, es una cara contraria. Yo creo que el principal acierto deportivo que ha tenido esta conducción de cara al 2025 es haber mantenido la base. Convengamos que el calendario es imposible para cualquier equipo nuevo, ¿no? Se jugaron 6 fechas en muy pocos días, con una pretemporada que fue muy breve, con los equipos teniendo muy pocos días de recuperación, de vacaciones. Cualquier equipo que haya arrancado de cero le iba a costar. Como marcamos, le cuesta a Newell's, que prácticamente renovó en más del 60-70% su plantel, y le cuesta a River y le cuesta a Boca, que quedó marcado y manifiesto en el día de ayer, y le cuesta a todos los equipos que han renovado mucho su plantel. Entonces, ¿cuál es el acierto de Central? Mantener la base de los últimos 2 años, aún habiendo tenido un 2024 que no era el esperado, porque después de salir campeón, jugar Copa Libertadores y tener otros objetivos internacionales, no estuvo a la altura o a la misma talla que se había trazado, pero el equipo es muy similar. Si uno ve la base, no hay tanta diferencia entre el campeón 2023 y el equipo que está jugando hoy. Y es una ventaja que tiene sobre el resto. El hecho de que se conozcan los jugadores es algo muy básico, pero al mismo tiempo una ventaja muy grande que tiene sobre el resto de los competidores. Algo básico que recién mencionabas, esto de conocer a los compañeros, a los jugadores, que en muchos planteles no suele suceder esto, porque van rotando, van cambiando, y los compañeros, al cambiar, el funcionamiento del equipo también puede mutar, ¿o no? Sí, obviamente. Incluso hay equipos en los que, sin cambiar tantos jugadores, pero quizás sí con un cambio de ánimo de entrenador, le pasa a Vélez, ¿no? Vélez no hizo un gol en 7 fechas y venía de salir campeón, y no cambió quizá tantos nombres de la plantilla. Si vos ves los titulares que jugaban el año pasado y los que juegan ahora, falta Valentín Gómez, quizá un poco la manija del equipo, Aquino, pero dentro de los que jugaron la final contra Estudiantes no hay tantas variables en el equipo. Sí cambió el entrenador, y bueno, evidentemente también hay un punto de relajación después de haber salido campeón, pero el hecho de mantener una tensión competitiva de un equipo que más o menos se había sostenido durante 2 años es una gran ventaja que tiene Central por sobre el resto. Pablo, Sí. yo te quería preguntar qué opinión tenés del formato que se está realizando ahora en el fútbol argentino. O sea, clasifican 8 equipos, ¿cómo? A mí el hecho de que no jueguen todos contra todos ya me parece una desventaja. Totalmente. Para muchos equipos el hecho de tener también clásicos con tensión. Hay, por ejemplo,
está bien que está en una racha muy positiva, pero Central jugó un clásico en un internacional y el otro, el internacional, es Boca de visitante. No es parejo jugar. Hay equipos que no tienen un clásico, quizá de menos valía al mismo tiempo, pero no tienen un clásico, y el internacional es otro muy diferente. No hay fuerzas pares en los internacionales. Entonces, ya de ahí corre con una desventaja. Pero tampoco es muy saludable para un formato de torneo el hecho de cambiar tanto, ¿no? Todos los años en el fútbol argentino cambiás. Hoy también revisaba algunos números y hay equipos que juegan siempre de visitante contra otros, que hace años que no los reciben en su casa. Entonces, esa marca también es porque cambias el formato constantemente y nunca tenés una estabilidad como para saber, bueno, más o menos jugamos siempre igual. Creo que en eso está muy a las claras la comparación que se hace siempre con el fútbol brasileño: 20 equipos, los mejores clasifican a Libertadores, los que vienen después a Sudamericana, y los últimos 4 bajan, y en el medio quedan 2 o 3 equipos que hasta la última fecha siempre están peleando o por mantenerse o por meterse a Sudamericana, pero todos tienen una, como decíamos antes, tensión competitiva durante toda la temporada, que en Argentina no pasa. Sí, y el mayor caso que se da de estos internacionales que pierde la credibilidad un poco en competición, después de tantos años que no hubo 2 equipos mendocinos en la primera división, Sí. no emparejan a Godoy Cruz con Rarísimo. Independiente Rivadavia, es algo que no se entiende. Sí, eso es muy raro, sobre todo teniendo la posibilidad de hacerlo, pero creo que es por una cuestión de que el calendario estaba diseñado, y cuando subió Independiente Rivadavia cambiaron uno por el otro. Creo que es Colón el que terminó bajando y lo reemplazó Independiente Rivadavia, y en el Internacional quedó cruzado con Unión. Bueno, es medio raro. Pero sí, si buscas una lógica no la vas a encontrar. Por cercanía de cancha, todo No la vas a cerrado. encontrar. No. Comentaba el formato del torneo el Brasileirao, los equipos brasileños. ¿Cómo lo ves mañana a un día nada más de Racing de Gustavo Costas para la revancha con Botafogo? Bueno, ahí tiene Racing también, se une un poco lo que hablábamos antes de los equipos que se conocen y los que no. Racing más o menos, al margen de que perdió jugadores muy valiosos, el caso de Juanfer, o en menor medida Roger, que ya venía jugando los segundos tiempos o los cierres de partido, pero también mantuvo al cuerpo técnico, a la base, y con Botafogo sucedió lo contrario. Esto de formar parte de un pool de equipos, un grupo de equipos que maneja una misma sociedad, lo terminó beneficiando para potenciarse y ganar la Copa Libertadores, pero lo terminó perjudicando para la temporada siguiente, porque terminó siendo una suerte de filial del Lyon de Francia. Y no sé, Thiago Almada, por ejemplo, se fue a jugar a Lyon porque necesitaba los puntos el equipo francés, y como forma parte del mismo pool de equipos, tuvo que dejar el Botafogo. Si había un momento para enfrentar al campeón de la Copa Libertadores, era cuando se estaba desarmando, y me parece que eso a Racing le vino 10 puntos. Le vino de 10. Sí, le vino bárbaro. Pablito, una cosa más que te quería consultar, y más yendo a algo personal tuyo. Escribiste un libro sobre Jorge Sampaoli. Sí. Te quería consultar cómo surge la idea de escribir dicho libro. Bueno, eso surgió porque siempre fui muy cercano, vivía a metro de distancia de la casa de Jorge, en Casilda. De hecho, siempre tuve una relación muy cercana, y bueno, un amigo había escrito ya biografías. Seba Garavelli había escrito la de Tata Martino, y me propuso escribir si yo tenía alguna idea que le parecía que podía ser buena. Empezamos hablando de otras cosas, y en un momento le dije, bueno, tengo a mano esta historia. Estaba por jugarse, estaba proyectada ya la Copa América de 2015, y le pareció buena idea a él. Yo empecé a escribir, a juntarme con Jorge sin tener ninguna editorial, ningún proyecto por detrás, simplemente para tener el material, y el día que salga algo ya tenerlo listo. Y fue así que salió. A los pocos meses Seba me contactó con los chicos de Libro Fútbol, y a partir de ahí empecé a escribir. A Planeta después le terminó gustando la idea, le vendieron la idea a Planeta, y bueno, fue así como se terminó dando
todo bastante armónico porque el libro fue presentado 2 semanas antes de que empiece la Copa América, que después terminó ganando Chile con Jorge como entrenador, así que para el momento fue una buena idea. Y quería consultar con respecto a Jorge, con todo lo sucedido, todo lo que ya se sabe del Mundial de Rusia, todo lo que sucedió con Jorge, después de eso, ¿cómo siguió tu relación con él? Si es que cambió, porque No, puede natural, ser. hablé hace un rato, intercambiamos unos mensajes hace un rato justo. Nada, natural, siempre de la misma manera, eso lo rescato mucho porque aún en los peores momentos de ese mundial siempre mantuvimos el diálogo, o sea, podría haberse encerrado o tenido, no sé, algún momento de cierta distancia por lo que la prensa marcaba de él y demás, pero la verdad que siempre mantuvimos la relación y el contacto, porque es un contacto que se dio de manera natural. Piensen en cualquier vecino del barrio que hayan tenido ustedes y quizá pasan los años, pasa el tiempo y siguen teniendo la misma relación. Yo lo tomo así, digamos, como que fue una persona muy cercana desde mi niñez y sigue siéndolo hoy en día, a pesar de la distancia en kilómetros que nos separan. Hablando de lo de San Paoli, relación ahora a lo que es la selección argentina, ¿cómo ves este presente, se podría decir perfecto, entre Sí. comillas, de la selección? Sí, bueno, hay me parece que como nunca fue fundamental la pelota, digamos, que los jugadores conecten a través de la pelota para después mantener justamente no solo un nivel de éxito, sino también se nota una convivencia por fuera, es como que todo fluye. Que en ese aspecto, salvo raras excepciones como pasó lo de Papu Gómez, después hay una situación donde hay una armonía, digamos, natural, y me parece que lo mejor que hizo Scaloni fue hasta incluso revisar su postura. Él decía que había salido de un congreso de FIFA viendo las diferencias